desarrollado por el Centro Cultural Enrique Félix Castro, el grupo de investigación, el cuerpo académico de Psicología de las Organizaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el programa Alas de la Gaviota, y esta es la conferencia alrededor de cosmovisión indígena y exclusión en el México contemporáneo. Exacto. Esta mesa es una mesa nueva del proyecto de pensamiento crítico. La tratamos de llevar a cabo con el compañero Bonifacio y ahora nos acompaña el doctor Gonzalo Armienta también. Hace cerca de 6 meses, pero no se pudo concretar por el escenario de violencia 9 meses ya. Cuando empezó el escenario de violencia, el proyecto era presencial y ahora lo planteamos virtual o en línea, ¿no? Y ahora sí vamos a tener esta mesa. Nos acompaña el doctorante de Derecho, Bonifacio, que es, aquí me perdió el tubo. Bonifacio Ramírez Carmona, es doctorante de Derecho de la Facultad de Derecho de Culiacán, y el doctor Gonzalo Armienta Hernández, maestro catedrático de la facultad. Así es. Con una larga trayectoria, que ha presentado la iniciativa de ley sobre derechos indígenas en el estado de Sinaloa, y ahora con el compañero Bonifacio ya presentó, no, ustedes me aclaren, ¿verdad? Una iniciativa de ley para municipios indígenas. Sí. ¿Ya presentaste o...? Está en proceso. Bueno, está en proceso. En ese escenario estamos. El compañero Bonifacio va a entrar con con la plática sobre cosmovisión, y el doctor Gonzalo sobre exclusión. ¿Quién inicia? Sí, nada más a manera de aclaración. Sí. El tema es la cosmovisión indígena y su exclusión en el México contemporáneo. Así es. ¿No? Y bueno, el tema da para mucho, porque hay una exclusión de tipo económico, social, político, cultural, y se da no solo en México, ¿no?, sino en el mundo. Y pues de entrada queremos escuchar, a manera de introducción, al doctor Gonzalo. Bien. Con el tema de la cosmovisión indígena y la exclusión de los pueblos originarios en el México contemporáneo. Pues es un gusto estar aquí en este Centro Cultural Enrique Félix Castro, conocido como el Huacho Félix, y con una trayectoria, es un ícono del movimiento estudiantil, Enrique Félix, porque pues su trayectoria fue muy brillante. Él es uno de los ideólogos de la nueva universidad, una universidad de izquierda. Desgraciadamente, bueno, tuvo una vida que no fue muy larga. Hubiera hecho muchas cosas, pero lo que hizo fue muy trascendente y dejó una marca muy importante en aquella universidad que se llamaba Universidad Socialista del Noroeste, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y pues, gracias por la invitación. Y precisamente vamos a hablar sobre un tema, tanto el maestro Bonifacio Ramírez Carmona como un servidor, un tema que hemos trabajado conjuntamente en comunidades de pueblos originarios, tanto en el centro como en el sur, como en el norte, con los compañeros llorenes. Y yo voy a hablar concretamente sobre la exclusión. De la exclusión, pues, es a nivel internacional. No podemos señalar que solamente hay exclusión en Sinaloa, aunque en nuestro estado la exclusión es muy marcada. Sin embargo, la exclusión viene desde todos los ámbitos a nivel internacional, y hay varios tipos de exclusión. Primeramente, hablaré de la exclusión política. La exclusión política es el desconocimiento de sus formas de gobierno, de las formas de gobierno de los integrantes de los pueblos originarios.
Aquí en México, el artículo 2 constitucional nos habla que las comunidades o los integrantes de las poblaciones indígenas pues deben de tener sus propias formas de gobierno, lo cual, como decimos los abogados, realmente es una soft law. O sea, es un derecho que solamente se encuentra consignado en la Constitución, pero que no se cumple, que es un buen deseo de aquellos que, pues, promovieron esta reforma, primero al artículo 4 constitucional y posteriormente al artículo 2 de nuestra Constitución. No hay un conocimiento de formas de gobierno. En materia política, no se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Y concretamente me refiero al estado de Sinaloa, en donde existe un total desconocimiento, en donde no se les da participación política a los integrantes de los pueblos indígenas, no tienen ninguna participación. Inclusive, la ley de gobierno municipal contiene un artículo, que es el artículo 26 bis, en donde solamente se dice que podrían participar integrantes de las comunidades indígenas en los ayuntamientos en donde hay este tipo de poblaciones. Sin embargo, pues solamente se les da voz, pero no se les da voto, lo cual es un verdadero insulto a la comunidad o a las comunidades indígenas, porque pues el derecho pleno que deben de tener es participar, pero también votar en todas aquellas decisiones gubernamentales que les pudieran afectar. Y sin embargo, pues no se les permite votar, pero van más allá los gobiernos municipales en donde existe población indígena, porque ni siquiera han emitido una convocatoria que marca la propia ley de gobierno municipal para que los pueblos y comunidades indígenas puedan designar a sus representantes en el ayuntamiento. Ni siquiera hay representación con voz. Y obviamente se les limita la participación con voto en las decisiones de los ayuntamientos. Esto, como ya lo digo, pues fue aprobado por el Congreso del Estado, pues en un trabajo conjunto que hemos hecho el maestro en ciencias Bonifacio y un servidor, pues hemos presentado una demanda de amparo en contra de este artículo discriminatorio de los pueblos indígenas. Estamos viendo cómo lo van a aceptar el juzgado de distrito, que ahorita están muy lentos los juzgados de distrito, lo entendemos, pues por los cambios que van a ver derivado de la reforma constitucional en relación a la integración del Poder Judicial Federal, pero estamos muy pendientes de que se admita este amparo y se declare inconstitucional el artículo 26 del gobierno municipal, en virtud de que no es posible que a un grupo tan importante, que es el originario de nuestra nación, pues se le dé solamente voz, pero no voto. Además, ¿verdad, doctor? Que para la aprobación de ese artículo 26 bis no se llevó a cabo una consulta indígena como está mandatado en el derecho internacional. Así es, como lo dices y muy acertadamente Bonifacio, pues cualquier cambio legislativo o decisión gubernamental que afecte a la población indígena debe de consultarse, pero que la consulta no debe de ser en el Congreso o en las instalaciones del Congreso, debe de ser en las propias comunidades, y la votación debe de ser de acuerdo a su propia normatividad interna, que normalmente es levantando la mano se están de acuerdo. Evidentemente no se hizo esa consulta porque pues hubiera resultado una consulta desaprobatoria
por parte de los integrantes de las comunidades indígenas. Sí, hay una resistencia clara a permitir que los pueblos originarios tengan acceso a espacios de poder público. En este caso, o sea, no facilitan la integración de representantes de las comunidades indígenas ante los ayuntamientos. Pero ahí surge una pregunta, una interrogante, doctor. ¿Cuál será el interés que mueve a quienes tienen pues la facultad de tomar decisiones a que no permiten que de manera espontánea y libre los pueblos originarios puedan hacer uso de sus derechos? ¿Qué intereses los pueden mover? Pues son intereses económicos y claro, de discriminación, ¿no? Eso no cabe la menor duda, que hay una gran discriminación por parte de las autoridades a los pobladores indígenas, que lo único que quieren de ellos es pues la cuestión de los bailables y a lo mejor las artesanías, porque es mucho, muy importante, pero en materia política no quieren que intervengan, y no quieren que intervengan aparte porque se les discrimina por cuestiones económicas, porque si realmente se cumpliera lo que marca la Convención Internacional de la OIT, el convenio 168, pues se debería de cualquier decisión que afectara a los pueblos indígenas tomarles opinión mediante estas consultas. Y no se hace porque impunemente están transgrediendo el territorio de las poblaciones indígenas sin consultarlos. Por ejemplo, tenemos el caso que conoces muy bien, Bonifacio, porque hemos estado muchas veces allá, tú más que yo, pero hemos estado los compañeros Llorenes, en donde una fábrica de amoníaco que se está instalando allá en Topolobampo, pues se está instalando, pero con la desaprobación completa de los pueblos indígenas que salen perjudicados por la planta de amoníaco, porque seguramente, y yo creo que esto no hay duda, allá está funcionando esta planta de amoníaco que pues parece ser que todo indica que sí va a funcionar, pues van a degradar la fauna, la flora de una bahía tan bonita como es la bahía de Topolobampo. La gente que conozca Topolobampo y que conozca esa bahía, pues es una bahía preciosa, es una bahía que en pocas partes de México, hasta del mundo, existe, con una gran diversidad de fauna y de flora, y que pues la fábrica que con los desechos que tire, pues seguramente va a violentar el desarrollo, y los trabajadores indígenas que se dedican a la pesca, pues ya no van a tener cómo tener el sustento, y seguramente pues no les va a quedar otra de que trabajar en la fábrica y pues con un sueldo de miseria y explotados. Y lo peor del caso, que es una fábrica con capital extranjero, y ya sabemos cómo se las gastan los extranjeros con los trabajadores mexicanos. Entonces, en este caso, que lleva más de una década los Lloremes defendiendo su territorio, por ley, la empresa estaba obligada a realizar una consulta indígena desde hace una década. Sin embargo, los pueblos originarios tuvieron que acudir a la protección de la justicia federal, y a través de un amparo lograron que el Poder Judicial, que el juez ordenara la realización de una consulta, pero 10 años después. Pero una consulta amañada. Bien. Sí, porque como fue toda una década en donde la empresa cooptó voluntades, y al final pues fue una consulta, como hemos comprobado con fundamento jurídico, que fue una consulta simulada. Pues sí, simulada, y solamente algunas comunidades indígenas que no tienen nada que ver con la bahía de Uvira, que están muy lejanas a la bahía de Uvira, a lo mejor lo aceptaron porque las convenció el gobierno, pero las poblaciones que están dentro de la bahía de Uvira, como es Lázaro Cárdenas, Paredones y Uvira, pues esas están completamente en desacuerdo, y ellas no dieron su aprobación,
y es a las únicas que realmente les afecta, no les afectan a las que están allá en Mochicawi, no les afectan a las que están en Choix, les afecta a las comunidades que están dentro de la bahía de Huira. Sí, cuando las comunidades dicen que fue una consulta simulada, es porque dentro del derecho internacional, la consulta indígena en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se define que las consultas deben tener un carácter previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe. Y haciendo un análisis de cada una de estas características, pues quienes organizaron la consulta, que fue el Poder Federal, pues no cumplieron con cada uno de estos cánones establecidos. Por ejemplo, no hubo una información, hasta la fecha no hay una información detallada de ese proyecto. No fue libre porque se cooptaron voluntades, se distribuyeron despensas en las comunidades. Culturalmente no fue adecuada porque las comunidades acostumbran a reunirse los fines de semana en sus asambleas comunitarias, en donde toman decisiones a mano levantada y después de una discusión, de una plática amplia. Sin embargo, los procesos de consulta se fueron dando entre semana. Entonces, todo eso le quita legitimidad a ese proceso de consulta. Y concluimos en que las comunidades son excluidas, en este caso, de la aplicación de una norma. Y de una norma internacional, como es la Convención de la OIT 169. Bueno, pero hay otro tipo de exclusiones que aquí en Sinaloa también son muy marcadas. Por ejemplo, el desconocimiento de las formas de gobierno. Y no solamente este régimen, sino los regímenes anteriores también desconocían las formas de gobierno de las poblaciones indígenas. Inclusive se llega al extremo de que haya gobernadores indígenas, algo que no está dentro de la forma de gobierno de las comunidades indígenas. Lo que ellos tienen son los cobanaros. Ellos son los que realmente dirigen políticamente a la comunidad y las personas que participan en las determinaciones políticas. Pero existen gobernadores que muchos de ellos ni siquiera son cobanaros y que pues están también cooptados con una dádiva que les da el gobierno del estado, pues para que no generen problemas políticos dentro de su área y puedan hacer y deshacer los ayuntamientos, que obviamente son ayuntamientos, como dicen los llorenes de Lloris, y que no tienen ninguna sensibilidad en relación a las poblaciones indígenas. Sí, hay muchos casos, como los que usted menciona, doctor, de exclusión, que es de lo que el tema de esta conversación. Hay muchos casos de exclusión. Por ejemplo, aquí tenemos uno. En el año de 2018 fue aprobada la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa. Y en los últimos 4 artículos, del 49 al 53, el Congreso del Estado ordena al Poder Ejecutivo a que cree la COPACIS, pero inmediatamente se debió haber conformado, le dieron 90 días naturales al Poder Ejecutivo para que en el estado de Sinaloa se conformara un consejo consultivo que estaría integrado por los 236 comunidades que están registradas en el catálogo de pueblos indígenas que emitió el Congreso del Estado. Este consejo consultivo estaría integrado, aparte de los 236 comunidades, por la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, por la COPACIS, por las CEBIDES, por el Poder Ejecutivo, además por las instituciones académicas que de alguna manera tienen vinculación con la temática indígena, y también las organizaciones indígenas. Todos estos conformarían el Consejo Consultivo, pero esos 90 días naturales ya pasaron, casi 7 años, y hubo necesidad de que hace un año se presentara un amparo con número de expediente 752/2024, y la sentencia hace un mes fue favorable para los pueblos
y las comunidades indígenas del estado de Sinaloa. En esa sentencia se ordena que dice que el gobierno del estado cumpla con lo establecido en los artículos del 49 al 53 y al mismo tiempo la COPACIS también cumpla con los ordenamientos que establece esa ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Bien, entonces, en esta sentencia dice, uno, que el gobernador del estado cumpla con la obligación establecida en el artículo 3º transitorio del decreto de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el estado de Sinaloa, publicada el 9 de febrero de 2018, y en consecuencia proceda a emitir el reglamento que la regule. Por una parte, dice eso la resolución, por otra, hecho lo anterior, dice, el comisionado para la atención de las comunidades indígenas, COPACIS, debe proceder a la instauración del Consejo Consultivo que alude al artículo 53 de esta ley. Bien, si por un lado esta sentencia ya fue dictaminada por el juez, el gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, procede a interponer un amparo en revisión en donde le pide al juez que no le dé la razón a los pueblos originarios, pero llega al grado tal de que en la página 6 de este amparo en revisión casi suplica el Poder Ejecutivo al juez. Dice que esta resolución favorable a los pueblos originarios genera obligaciones desproporcionadas a cargo del Poder Ejecutivo. Se ve claramente que la desproporción es porque están excluidos, o sea, todo apoyo que se les dé a las comunidades indígenas es desproporcionada, pero no a las otras comunidades, esas no serían desproporcionadas. Se ve claramente cómo hay esa exclusión de los derechos que deben de tener las comunidades, y lo dices bien, pero lo que estás comentando, que inclusive se tuvo una sentencia favorable para que se conformara este consejo, llegó al colmo de que se presentó una revisión. O sea, no solamente se conforman con ya que un juez de distrito les diga que es inconstitucional, sino aparte se van con argumentos completamente falaces a interponer un medio de defensa en contra de una sentencia que seguramente se va a ser favorable a los intereses de las comunidades. Sí, hay una exclusión entonces en la parte política, en la parte legislativa, pero también, por ejemplo, en la parte económica. Está establecido en el artículo 2 de la Constitución que los pueblos originarios tienen la facultad para poder participar en las consultas que se realizan para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, o incluso a nivel estatal y a nivel municipal. Sin embargo, estos pueblos originarios son excluidos de participar o de integrarlos a esos planes de desarrollo. Concretamente, por ejemplo, en el municipio de Ahome, en los 3 años del gobierno anterior, dentro del Plan Municipal de Desarrollo, en donde habían 108 programas que tenían como eje el bienestar social. De esos 108 programas, no hay un solo programa específico dirigido a las comunidades yoremes, cuando que en Ahome hay 51 comunidades yoremes. Otra vez ahí se percibe una exclusión de los pueblos originarios. Sí, inclusive yo estaba viendo que hace unos días se determinó otro pueblo indígena en el Rosario, de ellas 137, que se llama Matatán, que no estaba en la relación, pero ya no había ningún pueblo indígena en el Rosario, de acuerdo al decreto, y ya está también Matatán como pueblo indígena en el Rosario, pero pues realmente, pues ¿de qué sirve que se determinen poblaciones indígenas si no se les da ninguna clase de derecho como les corresponde, de acuerdo a la Convención 169 de la OIT
y también al artículo 2º constitucional y al 13 bis del Estado de Sinaloa. O sea, se están rompiendo, se están violando flagrantemente todas las disposiciones que favorecen para que no se le excluya en ninguna área a los pobladores y a los pueblos indígenas. Bien, otra situación, seguimos hablando de la exclusión, pues ya lo comentaste, Bonifacio, hay una exclusión económica, no hay apoyos económicos, la realidad es que no quieren que haya apoyos económicos, porque el poco dinero que se le destina en el presupuesto de egresos del Estado de Sinaloa, pues lo maneja el mismo gobierno y a su antojo, y muchas veces por cuestiones políticas, o sea, por conveniencia política. Si existiera ese consejo, pues ya sería el consejo el que determinara cuáles son las necesidades económicas y no por capricho del Ejecutivo o por capricho de la dirección que se maneja supuestamente de apoyo a las comunidades indígenas. Esa es una exclusión económica muy marcada. Sí, agregamos ahí que si bien los pueblos originarios viven una situación de marginación social profunda, de pobreza y de pobreza extrema, pero son las mismas autoridades las que no permiten su desarrollo. Por ejemplo, la comunidad Tarámari de Cuitaboca, desde cuando todavía vivía el profesor Ramón Rubio López, solicitaron al Congreso del Estado el presupuesto, se asignaron presupuesto para construir una carretera de Sinaloa de Leyva a la comunidad de Cuitaboca, que son 75 kilómetros. El presupuesto aproximado era de 120 millones y lo que declararon algunos diputados es de que no costeaba. Entonces, bueno, bien, negaron ese presupuesto de 120 millones. Pero en ese mismo año se construye la autopista de Mazatlán a Durango, que costó aproximadamente 32 millones. Ese para nosotros es un acto discriminatorio, porque sí tuvieron 32 mil millones para hacer esa autopista, pero no asignaron 120 millones para una comunidad que para hacer ese recorrido de 75 kilómetros llegan a tardar hasta 10, 12 horas. Y si hay un enfermo que viene en estado de gravedad, en ese tiempo en el camino queda. Pues no solamente eso, de hecho la carretera Mazatlán-Durango estaba proyectada para ser la última, para ser construida de esas 3 carreteras, una en Choix, otra en Badiraguato y la tercera Mazatlán-Durango. La que era menos prioritaria por razones sociales, el aislamiento de población, era Mazatlán-Durango. Sin embargo, fue la primera que se construyó. Esto no solamente habla de exclusión hacia las comunidades indígenas, sino también de exclusión a las poblaciones más pobres de Sinaloa, de la Sierra de Sinaloa, y mantener el aislamiento que en estos momentos, miren lo que nos está costando, mantener el aislamiento de las comunidades sinaloenses de la Sierra, no solamente indígenas, sino también mestizos, tiene implicaciones dentro de la violencia y el control que mantiene el narcotráfico de la Sierra sinaloense. Es evidente, ¿no?, que es el aislamiento lo que provoca, en este caso, las comunidades indígenas en situación de semiesclavitud. En el caso de Choix, denunciado ya por situaciones en la minería, denunciado ya por situaciones en la minería, y que implica esta impunidad por la vía del aislamiento. Porque no solamente es una cuestión médica, el ejercicio del derecho de las comunidades y de los pueblos, la autoridad brilla por su ausencia. Sí, doctor. Por ejemplo, dentro de la comunidad Yoreme hay actualmente 28 centros ceremoniales. Y en el 2009, la Cámara de Senadores emitió una recomendación al gobierno del estado para que se pusiera atención a las necesidades de los centros ceremoniales. Se hizo una consulta indígena muy amplia y al final surgieron recomendaciones, dentro de ellos a que se atendiera pues las necesidades de infraestructura de cada centro ceremonial, sus condiciones de seguridad y que tuviera un espacio digno de los pueblos originarios. Sin embargo, se asignaron en ese momento 4 millones de pesos
para el arreglo de los centros ceremoniales, pero si son 28 centros ceremoniales y haciendo una división, no les toca más que 260,000 pesos aproximadamente a cada centro ceremonial. Ahora, ¿para qué pueden servir ese recurso si las necesidades son 2, 3, 4 veces mayor? O sea que nada más fue una asignación de un recurso, pero simbólico, o sea, no cubrieron las necesidades que las comunidades tienen. Y los centros ceremoniales siguen en el abandono. Pero ahora, ¿cuál es la idea de hacer un concurso de baile? Y querían lo cancelar. Qué bueno, ¿no? Entonces, Sí, las comunidades protestaron porque sus danzas no deben ser sometidas a concurso. Ahí alguien dijo, es como si se quisiera hacer concursar a sacerdotes a ver quién hace una mejor misa. Y eso, pues con eso no se debe pues jugar de esa manera, ¿no? sí, es que no tienen el menor conocimiento de lo que es la cultura de los pueblos originarios. No tienen, tampoco no conocen qué es un centro ceremonial. Para ellos el centro ceremonial nada más es una enramada en donde se reúnen a realizar sus actividades de índole espiritual, etcétera, pero pues es mucho más un centro ceremonial, es la esencia de la comunidad indígena del centro ceremonial, que no solamente es la enramada, pero no lo entienden así las autoridades porque no les interesa aparte. Sí, cuando se habla de pueblos originarios, nos quieren hacer creer que son minorías, son como poquitos. Hubo un exgobernador aquí en Sinaloa que dijo que en Sinaloa no habían indígenas, pero es una manera de ignorarlos, de invisibilizarlos, para no tener que invertir, hacer inversión en esos pueblos originarios, porque, por ejemplo, ¿por qué se resisten a darles un espacio a las comunidades indígenas dentro de los espacios de poder? Se hizo un estudio acerca de las características de las comunidades indígenas. Por ejemplo, en los pueblos originarios tienen tierras comunales. Entonces, las tierras son de toda la comunidad y hacen uso de ella, pero de acuerdo a un ordenamiento interno. Al mismo tiempo, la tarea de gobernar, ahí no se pelean por ver quién gobierna, porque el gobierno es una tarea de todos, es un servicio gratuito que no se cobra. Por otro lado, las fiestas, en las fiestas de la comunidad participan todos. Eso se da de manera general en los pueblos originarios. Y en un estudio que se hizo acerca de la vida interna, comunitaria de los pueblos yoremes, si me dan la oportunidad de leerles tres párrafos, en donde se exterioriza cómo son la dinámica de vida de las comunidades. Por ejemplo, dice, los pueblos originarios, a través de sus sistemas normativos, definen la manera como la comunidad elige a sus autoridades, denominados también autoridades tradicionales, en una convivencia armónica, simbiótica, como en entrevista lo expresa el Yoreme, académico de la Universidad Autónoma Indígena de México, Evaristo Leiva Mance. Y él comenta lo siguiente, dice, las autoridades tradicionales en orden jerárquico, encontramos en primer lugar al Consejo de Ancianos, que en Yonoki se dice Tayaola. Por su experiencia de vida, a estas personas, ancianos, por el tiempo que llevan sirviendo, la tarea de servicio es de ayudar a la comunidad a orientar su desarrollo. Se le llama en Yoreme Tayaania, es el servicio a la comunidad. Estos consejos de ancianos, Tayaola, son la máxima autoridad y ante un problema analizan y ordenan al cobanaro a ejecutar una orden, como el poder ejecutivo en la comunidad indígena. Este es nombrado como reconocimiento a su autoridad y experiencia por la asamblea comunitaria a mano alzada, a diferencia del Tayaola, el Consejo de Ancianos, que cuando uno de sus integrantes muere, el Consejo de Ancianos sesiona y eligen a quien lo suplirá entre los más mayores de la comunidad. El Consejo de Ancianos dura en el cargo o también servicio
que en Yoreme se llama Taya Hania, hasta que fallece. Y el Cobanaro permanece solamente 3 años de Taya Ania, o sea, de servicio a la comunidad. En el centro ceremonial, quien coordina todas las actividades es el alférez. Aquí ya no interviene para nada el Cobanaro. Y después, dentro de esa estructura de gobierno tradicional, vienen múltiples servicios, como por ejemplo el parina secaria, que la hace de veces de tesorero, o el chicotero mayor, o el judío mayor, y todo un séquito de servidores, talla ania, se dicen entre ellos, que obviaremos en este caso, porque son muchos los cargos de autoridad tradicional. Solo mencionaremos aquí que la familia Yoreme manda el achay, o sea, el padre. Y si aún vive entre la familia el abuelo, el que manda es él, el paola. Las celebraciones religiosas en la Builla Sibie, o sea, la tierra de todos, no solo el fiestero comprometido cubre los gastos para llevar a cabo la fiesta del pueblo a buen término, porque la comunidad entera se integra al trabajo de todos, que en Yoremnoki es nautequil, como hacer ramada, barrer calles, adornarlas, sacrificar animales para alimento, ayudar a los músicos, bailar, todos cooperan, todos sirven, todos talla ania, porque la fiesta es de todos, Sime Pasco, fiesta de todos. Esta realidad envuelve a todos en una bóveda de pertenencia común, los humanos con la naturaleza, la Yorem Ania, en un todo armónico donde no caben las plantas de amoníaco ni los políticos corruptos. Para terminar, dice, la cosmovisión indígena de gobernarse se va desvaneciendo ahora en las comunidades, sindicaturas o comisarías, donde hay o comisarios que son nombrados por el ayuntamiento, el presidente, a veces por la comunidad, pero ya no son las autoridades tradicionales que expresan la voluntad y el sentir de la comunidad, sino los intereses de las autoridades civiles o llores. Así es. Sí, y aparte de todo esto que se está comentando, yo sí quisiera también hacer alusión a una gran exclusión, que es la exclusión a la falta de acceso a la justicia. Porque de acuerdo a la Constitución, artículo 2, se debe de respetar la normatividad de los pueblos indígenas. Antes se les llamaba usos y costumbres, pero bueno, afortunadamente hubo una reforma al artículo 2 constitucional que ya no se les llama usos y costumbres porque era medio peyorativo este término, muy limitativo, y ahora se le denomina la normatividad de las comunidades indígenas. Pero independientemente que la comunidad indígena tenga su propia normatividad de acceso a la justicia, no se le respeta esa normatividad ni por el gobierno federal ni por el gobierno estatal. Inclusive hay casos muy lamentables, y no son pocos, muchos casos, en donde integrantes de comunidades indígenas cometen algún supuesto delito y que son privados de la libertad, no tienen intérpretes y traductores, como lo marca también el artículo 2 constitucional, y que por tal motivo, pues solamente se les vincula proceso sin intérprete ni traductor, y allí están privados de la libertad porque aparte no tienen dinero para obtener la libertad bajo caución, y están privados de la libertad. Ha habido compañeros de pueblos originarios que han estado privados de la libertad sin que se les dicte sentencia por 4 o 5 años. Conocimos un expediente en donde se le imputaba a un compañero indígena que había matado a otro. Y bueno, se le aprende, no había claridad en este sentido, porque no se le encontró ni el cuchillo ni ningún arma que indicara que esta persona de comunidad indígena del sur, pero en el estado de Sinaloa, hubiera dado privado de la vida a otra persona. Y llegó al extremo de que en el Ministerio Público, cuando se toma la declaración en la etapa de investigación, le preguntaban al compañero indígena: oiga, ¿usted estaba en tal lugar a tales horas? Él no entendía absolutamente nada,
no sabía hablar el castellano, solamente su lengua materna, y le asentaba la cabeza, que sí. Pero él no decía así, sino con la cabeza. Y tú traías un arma de tales características y decía que sí, pero con la cabeza. Y tú mataste a esta persona y decía que sí, pero con la cabeza. Y eso fue suficiente para que se le vinculara al proceso. Él estuvo alrededor de 5 años preso. Nunca supo por qué estuvo, porque no sabía el castellano. Él solamente hablaba su lengua originaria y hasta que cumple su sentencia ya sale libre, pero él nunca supo cuál era el delito que se le estaba imputando por parte del Ministerio Público. Entonces, no hay un respeto a la justicia, no hay traductores. Una persona de un pueblo originario que supuestamente comete un delito, pues tiene derecho a un intérprete. No existen intérpretes de lenguas del sur en el estado de Sinaloa. Por ejemplo, un imputado que se le dicte vinculación al proceso, pues, y que sea de zapoteco o que sea de la lengua triqui o que sea de cualquier otra lengua, no va a tener intérprete porque aparte no existen recursos o medios económicos para que pueda llamar intérpretes y que sean los que pues interpreten la lengua de la persona, pero no solamente intérpretes, o no solamente traductores, sino también intérpretes, o sea, gente que conozca de su cultura, que conozca cuál es la cultura de la población dentro de aquel delito, porque dice intérpretes y traductores. Una cosa es el traductor y otra cosa es el intérprete. Y si no hay traductores, menos va a haber intérpretes. Entonces, en una ley que sale precisamente de la Facultad de Derecho en el 2004, en donde la iniciativa sale de una ley indígena, allí había un capítulo en donde se hablaba de la justicia indígena y de la obligación que tenía el Estado para establecer tribunales que juzgaran a los integrantes de las comunidades indígenas. Deberíamos ir más para allá, porque los tribunales deben de estar en la comunidad, pero cuando menos que hubiera tribunales capacitados con jueces de las comunidades indígenas y que pudieran ellos aplicar la norma de acuerdo a la normatividad interna. Sin embargo, esta ley no prosperó. Por obligación, el Congreso del Estado en el 2018 tuvo que aprobar una ley indígena en donde este capítulo de justicia indígena no existe. Entonces, una gran exclusión a los pobladores de las comunidades originarias es en materia de justicia, porque pueden estar privados de la libertad durante meses o años y no se les aplica realmente lo que establece también la Convención 169 de la OIT y aparte también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la llegada de un hermano mixteco a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿usted considera que hay la posibilidad de un cambio? Va a ser muy difícil, porque la Corte tiene sus propias atribuciones. Entonces, para que llegue un asunto a la Corte, pues tiene que durar tiempo. Y es difícil que por atracción le digan a un juzgado de distrito o a un juez penal del fuero común que la Corte va a decidir. Ya vimos como en el caso de las supuestas secuestradoras de unos policías federales en una comunidad indígena del sur, en donde estuvieron varios años las compañeras hasta que la Corte determinó que no era posible que 2 señoras indígenas ya grandes de 50 y tantos años pudieran secuestrar a 4 policías federales, creo que eran 4 policías federales, y las dejaron libres, pero después de una gran cantidad de años. O sea, sí es cierto, es importante que haya un integrante de una comunidad indígena en la Corte, eso no lo discuto. El problema es que para que llegue el asunto a la Corte, y sobre todo si es un delito del fuero común, pues va a estar muy complicado y va a tardar años para que llegue por la cantidad de violaciones a nivel nacional que cometen las autoridades en contra de las poblaciones indígenas. Sí, yo creo que ya mero vamos llegando al final de esta plática y quisiera comentar antes que las comunidades, los pueblos originarios de Sinaloa
al encontrarse en una situación de marginación social, han contemplado la posibilidad de constituirse en municipios como una manera, como una alternativa para salir de esa marginación. Esta propuesta que surge de los pueblos originarios es porque en estados como Guerrero, ahí crearon el municipio de Ayutla de los Libres, como en Chiapas, Ochuc, o Cherán en Michoacán, en donde se gobiernan de acuerdo a sus sistemas normativos. La Yesca en Nayarit. Sí, en Morelos, ahí se crearon 4 municipios indígenas. Entonces, la lógica es de que si es la misma constitución la que rige a esas entidades federativas, pues en el estado de Sinaloa también existe legalmente la posibilidad de aprobarse la creación de municipios indígenas. Y los pueblos originarios en este momento han empezado a hacer las gestiones necesarias para hacerlo. Ojalá y el Congreso del Estado pues tenga la voluntad política para poder aprobar normas que permitan la creación de municipios. Y si no, tendrán que acudir a la protección de la justicia federal, si es que es necesario. Así es, para que se llegue a ese nivel hay que reformar la Constitución estatal, no la federal, porque la Constitución estatal señala un número determinado de habitantes que no cumplen las comunidades indígenas. Ese va a ser un pretexto, pero debe de haber excepción cuando se trate de la creación de un municipio indígena. Ahora, ¿para qué sirve que haya municipios indígenas? Alguien empezará, no, pues si el municipio de El Dorado ya ven cómo está, que no... Que ahorita no tiene presupuesto, el de Juan José Ríos, etcétera, en sus principios del Menaburato, no, pero es otra idea. El formar un municipio indígena sí es que tengan patrimonio, pero aparte que todo lo que se realice dentro del territorio de ese municipio, pues sea aprobado por el propio ayuntamiento que va a representar, a formar parte del gobierno de ese municipio indígena. Sobre todo que haya un reconocimiento político de los derechos, porque aquí nos vamos más atrás y tiene que ver con la Constitución y las leyes de reforma. En un momento determinado, bajo la idea de los brazos caídos, pues se llevó también a los territorios indígenas de por medio, ¿no? Bajo el pretexto de que estaban dominados por la iglesia. Y extrañamente, porque aquí lo voy a dejar así sobre la mesa, porque quizás no tenga una respuesta sencilla, pero dadas las relaciones que tiene el doctor con España, pues podríamos hacer una comparativa extrema, ¿no? Sobre los levantamientos carlistas en el País Vasco, también bajo estas mismas leyes de brazos caídos, y que generó todo un movimiento, ¿no? En su momento antimonárquico y antiliberal, con toda una serie de matices, porque finalmente el liberalismo, teniendo primero a un presidente indígena en la Suprema Corte, ¿no? Benito Juárez, jala todo esto ya siendo presidente, las leyes liberales, y barre a las comunidades. O sea, se lleva de entrada todo aquello que en algún momento estaba en el libro de Carlos Fuentes, la novela de Gringo Viejo, ¿no? Tenemos los papeles, ¿no? Donde la corona española reconocía, ¿no? A las comunidades, y pues sí los pueden tener, pero es papel mojado, ¿no? ¿Qué tanto se perdió con las leyes de reforma? ¿Qué tanto se ganó con las leyes de reforma? Sí, pues es que yo siento que las leyes de reforma no tomaron en cuenta a las comunidades indígenas, sino eran leyes liberales, precisamente, en contra de la iglesia o de los mandatos virreinales, por decirlo así, pero no tomó en cuenta, no obstante que era presidente ya de la República Benito Juárez, pero no se tomó en cuenta las comunidades indígenas. Yo siempre he dicho, aunque se oiga mal,
que pues sí, a lo mejor los mestizos sí debemos de enaltecer la figura de Benito Juárez, pero las comunidades indígenas creo que Benito Juárez no fue definitivamente un benefactor de las propias comunidades indígenas y les han hecho creer a las comunidades indígenas que Benito Juárez fue el mayor benefactor de las comunidades. Eso no es cierto. Hay personas con más, con más tradición, con más historia, que sí han favorecido a las comunidades indígenas. Otro que no las favoreció, por ejemplo, fue Calles, el presidente Calles, y es el contrario, luchó para que desapareciera la lengua indígena, que había obligación que todos estudiaran el español y que no hubiera lengua indígena, porque eran conceptos muy liberales con una cosmovisión o muy carente de la cosmovisión de los pueblos indígenas. En un momento determinado, la lógica del mestizaje, que incluso impuso Díaz Ordaz, ¿no? La lógica del mestizaje, de traer extranjeros para impulsar el desarrollo de México, dándoles tierras, dándoles derechos, formándoles haciendas, generando esta esclavitud por la vía de los peones acasillados, ¿no? Y que en un momento determinado, claro que vivía la pregunta, ¿no? En un momento determinado, la lógica debe ser hasta dónde la negación de lo indígena y está presente en la propia concepción de lo mexicano. A pesar de todo el muralismo, a pesar de toda la cosmovisión que se ha querido construir alrededor de lo mexicano, está en muchos aspectos cimentado en una negación de esa parte de el indígena real. El indígena los murales y en los monumentos se ve muy bien. Las vestimentas. En las vestimentas, ahora hay que defenderlas, ¿no? De Coco Chanel y de Versace, ¿verdad? Pero el indígena de carne y hueso es ni un derecho, ¿no? Sí, quisiera culminar mi participación mencionando de que los pueblos indígenas no son sectores minoritarios. Hay una población registrada por el INEGI de 23 billones de personas, de ciudadanos mexicanos que se autodescriben indígenas. Casi la quinta parte de la población nacional, ¿no? Son 130 millones. Entonces, en ese sentido, hablamos de una importancia que los pueblos originarios tienen numéricamente, pero bien, hay otra importancia, una riqueza espiritual que los pueblos originarios tenían desde cuando la entrada de los españoles. Creo que para todos es conocido de que los españoles se admiraron cuando vieron el desarrollo, por ejemplo, de la ciudad de Tenochtitlan o de la construcción de las pirámides de la Luna y el Sol, que no tiene pues gran cosa que admirarle a las pirámides de Egipto. Todo un desarrollo que se plasmaron incluso en texto, ¿no? Quiero dar lectura, aquí dos parrafitos, en donde un sacerdote francés llegó a Tehuantepec y escribió lo que vio, lo que vivió. Dice, el sacerdote francés Brasseur, párroco en Tehuantepec en 1851, vio cómo John McLeod Murphy, oficial de la Armada estadounidense, fue en viaje de exploración a Huatulco y regresó, entre comillas, cargado de ídolos y objetos arqueológicos que había encontrado en esa ciudad antigua. O sea, que se lo robó. Escribió el cura. La pregunta es, ¿dónde quedaron todos esos objetos arqueológicos que se llevaron los gringos? Lo que sucedió en Guasave, con el arqueólogo estadounidense que después de explorar el sitio 117, pues todos los objetos arqueológicos se los llevó para Nueva York. Por aquí lo tengo. Con este testimonio de esa época, podemos concluir que Huatulco fue una importante ciudad zapoteca, dice el sacerdote francés Brasseur, de mucha importancia en la región a fines del siglo XIX, cuando Juárez era presidente de la República. Luego dice aquí, en ese mismo
escrito que hace este sacerdote en la página 280, dice que el mismo cura de origen, Brasseur, de origen italiano, admiraba el zapoteco, tanto que decía, ya aquí entre comillas, ese sacerdote decía, nada era tan melodioso como su voz cuando hablaba en esa hermosa lengua zapoteca, tan dulce y sonora que se podría llamar el italiano de América. Este último texto viene al pie de página número 77 en la página 280. Entonces, quiere decir que la cultura de nuestros pueblos originarios tiene toda una riqueza espiritual. Entonces, hoy el interés es de que esa riqueza espiritual se recupere, se le dé la importancia que tiene, ¿no? Aquí tenemos un trabajo de artesanía de nuestros hermanos lloremes. Un saludo a la Asociación Civil de Artesanos Indígenas de Sinaloa, si nos están viendo. Un trabajo admirable. Uno de ellos hizo un Cristo, participó en un concurso a nivel nacional, se llevó el primer lugar y como premio, aparte del premio económico que le dieron, el premio fue ir a visitar al Papa Juan Pablo II cuando vivía y llevó un Cristo enorme a entregar. Entonces, y preguntó, ¿dónde está el oro? Hay una enorme riqueza espiritual en nuestros pueblos. Pues yo quiero agradecer. Algo que quiera concluir. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema que da mucho de qué hablar. El tiempo nos limita, pero pues aquí estaremos con mucho gusto platicando en esta importante transmisión y felicidades por lo que se ha hecho por la cultura sinaloense. Pues yo debo hacer un reconocimiento aquí al doctor Gonzalo Armienta, porque él nos ha apoyado para que nuestra estación Radio Artesana obtenga su permiso en FM en el 106.5. Vamos a inaugurar las transmisiones el 13 de agosto, aniversario luctuoso de Enrique Félix Castro, del Guacho Félix. Está, por supuesto, cordialmente invitado, doctor. Y hay un reconocimiento a su padre, impulsó la inauguración de la puesta en marcha de Radio UAS. Y mire, ahora usted, como su hijo, pone en marcha la primera estación de radio comunitaria e indígena de Sinaloa, ¿no? Con los compañeros, con Bonifacio y con todos que nos han apoyado, todas las comunidades indígenas Mayo Lloremes del norte del estado, y que pues están impulsando también lo que es más importante, ¿no? Que es tener sus propias estaciones y tener sus propios centros culturales, ¿no? Que eso es admirable. ¿Algo que más que quieras comentar, Bonifacio? Agradecer la invitación a participar en este tipo de encuentros culturales, científicos, jurídicos, que de todo tiene un poco. Muchas gracias. Vamos a concluir la grabación. En esta ocasión, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar las preguntas en línea. Pues Horacio nos hace el favor de cortar la grabación y